Universidad César Vallejo presenta. Presentación de proyecto y video documental sobre la vida de César Vallejo y su obra Cera, para el curso de Cátedra Vallejiana, con la asesoría de la ilustre Magíster Rosalina Orrego Cumpa. Somos la familia vallejiana número 5 y nuestros integrantes son Cuevas Flor, Sarabia Jazmín, Sarria Liz, Valerio Zucchi, Vargas Dayana y Yarleque Romina. A continuación nuestro marco teórico. Según el autor Delgado Benítez, Vallejo se comprometió a impulsar un proceso educativo que se enfocara en el alumnado, buscando una relación justa entre la formación intelectual y la formación moral y física. Además, se esforzó para lograr un equilibrio entre la libertad y la autodisciplina. Por otro lado, animaba a los maestros a ser optimistas y a prepararse para la acción creativa. También insistía a usar técnicas de enseñanzas eficaces, a estudiar constantemente y a mantener siempre su ética, ¿no? Y siguiendo el ejemplo de hombres probos y virtuosos. Podemos afirmar que César Vallejo es reconocido principalmente por su obra poética y su enorme desempeño en ese ámbito, manteniendo un rol significativo como educador. Según Jurado Valencia, en el César Vallejo que yo conocí, la personalidad instructiva del poeta se asemeja a la fortaleza y serenidad en las montañas andinas del Perú. Aunque era reservado y tímido, Vallejo trabajó como docente en la Universidad de San Marcos, en Lima, donde se destacó por su profundo respeto hacia sus alumnos. Además, su compromiso con la educación lo llevó a ser un mentor destacado en el contexto educativo peruano, donde los docentes actúan como guías en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, Vallejo sobresalió por su habilidad para inspirar y motivar a sus alumnos con un enfoque comprensivo y respetuoso. César Vallejo en 1920 estuvo en la cárcel en Santiago de Chuco, su pueblo natal, debido a que se escuchaban rumores de que él produjo saqueos y injusticias en su pueblo. Zucchi, Valerio Cotrina y el mismo responder sobre César Vallejo en la cárcel. Como es sabido, Vallejo se enfrentó a prisión hace exactamente 104 años en la localidad de Trujillo, Santiago de Chuco, impulsado principalmente por la animosidad de Carlos Santamaría hacia él. Según comenta Boris Stossel, Santamaría empleó diversas tácticas legales para el encarcelamiento de Vallejo. Presentó al poeta como líder de un grupo delictivo, respaldado por diversos testimonios de aquella época, que lo involucraban en la tenencia ilegal de armas y la asociación de masas, siendo encarcelado de inmediato al momento político y social del país, el cual se encontraba transitando el segundo periodo del presidente de aquel entonces, Augusto Leguía. Aquellas circunstancias personales del poeta Vallejo impulsaron específicamente su encarcelamiento. Diversos poemas, tales como Trilce, el cual salió en 1922, y Relatos de Escalas en 1923. Su experiencia en prisión se reflejó en estos y hablaba mucho sobre la vida carcelaria, la injusticia y la reflexión sobre la justicia. El poeta, gracias a esto, también tuvo diversas otras obras y pudo reflejar lo que vivió en aquellos años tan duros para él. Muchas gracias. Definición de documental. El mostrar historias de lo cotidiano y acercarnos a cualquier rincón del mundo globalizado se hizo realidad mediante el documental. El cine ficticio dio paso a dosis de realidad proyectadas en blanco y negro. Respecto a esto, Silva Rodríguez en el 2014 nos dice que la tercera década del siglo XX se denominó como documental al registro hecho con una cámara de los sujetos o también de los objetos. Esas huellas del mundo que se pudieron perpetuar con los avances tecnológicos en materia de fotografía ofrecieron demasiadas opciones y posibilidades para enriquecer la experiencia histórica documental. El relato de lo continuo comenzó a describirse con imágenes que a su vez se proyectaban con movimientos continuos. Este cine se tomó educador
los documentales empezaron a mostrar otras culturas. Por lo tanto, actualmente el concepto de documental como medio de proyección de lo cotidiano, de lo que sucede de manera fidedigna, puede ser complementado por el artículo El documental entre definiciones e indefiniciones de Rojas Bes en el año 2015, donde nos esboza definiciones y descripciones centrándose en la estética y trabajo que conlleva un documental. Siendo así que un documental en nuestros tiempos va más allá de ser meramente algo descriptivo. Puede ser animado, puede ser un modo de protesta, tal como lo fue en su momento la obra de nuestro ilustre César Vallejo. Un documental puede convertirse a sí mismo en un modo de persuasión social. Podemos destacar esa proyección veraz de lo cotidiano, esa vitrina al modo de vivir tal cual, mostrando la realidad sin censura, en la experiencia de lo vivido cotidianamente y acercarse a cualquier rincón del mundo globalizado. Entonces, esta realidad se hizo posible mediante el documental, tal como se menciona en Formas de entender el documental de Silva Rodríguez en el 2014. El cine ficticio dio paso a dosis de realidad proyectadas en blanco y negro. Gracias. A continuación, Valerio Zucchi Cotrina realizará la declamación de un fragmento de Seda. Con la cautela del caso llegué a la puerta, paré el oído. Nada. Después de breve espera, dispúseme a retirarme de allí, cuando oí que alguien saltaba de la tarima y caminaba, principalmente descalzo y precipitadamente dentro de la habitación. Traté de agüitar, a fin de saber si había allí alguien, algún camarada. Por la cerradura de la puerta alcancé a distinguir que Chale hacia la luz y sentábase el gran desplazamiento de mal humor delante de la lamparita de aceite, cuyo verdor patógeno, soldóse en musito semitono a una lámina facial del chino, soflamada de visible ira y pundia. Nadie más estaba allí, dado el aspecto del inexpugnable de Chale y según el cual parecía acabar de despertarse de alguna mala pesadilla. Quizás consideré inoportuna mi presencia y resolví a marcharme, cuando el asiático abrió uno de los cajones de la mesa y, capitaneándose de alguna voz de mando interior e inexorable que desvainándole el cuerpo entero resuelto en avance, extrajo de un laquicónico estuche de plonimerado cedro unos cuerpos blancos entre las ollas lacinantes y asquerosas, los puso en el borde de la mesa. Eran 2 trozos de mármol. La curiosidad tentóme. 2 trozos de mármol eran mármol. No sé por qué, desde el primer momento, esas piezas, sin haberlas tocado ni visto claramente y de cerca, vieron a través del espacio, a bajarse de entre las llamas de mis dedos, produciéndome la más insegura y cierta sensación del mármol. El chino las volvió a coger, angulándolas en el aire, mirándolas por demás febriles y de angustioso desvaneo, para que ellas no descorrieran ante mí ciertas presunciones sobre la causa de su vigilia. Las cogió y, examinándolas detenidamente a la luz, sí, 2 pedazos de mármol. Luego, sin abandonos, acodado en la mesa, desahogó de entre sus dientes algún monosílabo canalla, que alcanzó apenas a ensartarse en el ojo tallado, donde el alma del chino lagrimeó de ambición mezclada de impotencia. Halo otra vez en el mismo cajón, y aupado caso por un viejo tesón que revidía por 100ª vez, toma de allí numerosos aceros, y entre ellos empieza a enlabrar sus mármoles de cábala. Muchas gracias. Hola, soy César Vallejo Mendoza. En este breve documental te contaré sobre mi obra como educador, mi estancia en prisión y te daré algunos alcances sobre mi relato Cera. Como educador me preocupaba sobremanera la educación y bienestar de los alumnos, creía en la importancia de la educación como herramienta para el desarrollo personal y social, esforzándome por transmitir conocimientos y valores a mis pupilos con la pasión, devoción y dedicación que me caracterizaba.
En 1913 regresé a Trujillo con el propósito de retomar mis estudios universitarios en letras. A fin de costearme los estudios, trabajé como maestro en el Centro Escolar de Varones número 241, y luego como profesor del primer año de primaria en el Colegio Nacional de San Juan, donde tuve como alumno pequeño a Ciro Alegría, que más tarde se convertiría en un gran novelista. El 22 de septiembre de 1915 me graduó de bachiller en letras con mi tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1916 frecuento con la juventud intelectual de la época agrupada en la Bohemia trujillana, conocida luego como Grupo Norte, donde figuran Antenor Orrego, Alcides Espelucín, José Eulogio Garrido, Juan Espejo Asturrizaga, Macedonio de la Torre y Víctor Raúl Aya de la Torre. Publicó mis primeros poemas en los diarios y revistas locales, algunos de los cuales son recogidos por Publicaciones de Lima, y me enamoré de María Rosa Sandoval, joven atractiva e inteligente, que fue la musa inspiradora de algunos de mis poemas de los Heraldos Negros. En 1917 conocí a Mirto Zoila Rosa Cuadra, una muchacha de 15 años con quien sostuve un apasionado y corto romance. Fui convencido por mis amigos para viajar a Lima con el fin de retomar mis estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y conseguir mi doctorado en Letras y Derecho. Enseñé en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. También impartí clases en la Universidad Nacional de Trujillo. Mi labor como docente fue una parte importante de mi vida, aunque mi principal legado es la poesía innovadora y profundamente emotiva. En marzo de 1923, publiqué una corta edición de Escalas o Escalas melografiadas, colección de relatos y cuentos, algunos ya vanguardistas. Otra narración mía, titulada Fabla Salvaje, fue publicada el 16 de mayo en la serie La novela peruana dirigida por Pedro Barrantes Castro. Escalas fue escrita en mi estancia en prisión, según la crítica es la base de lo que sería después Trilce. En 1920, estuve envuelto en un incidente dramático por el cual fui detenido injustamente y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco. Fui arrojado a un calabozo de Trujillo donde permanecí durante 112 días, del 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921. Durante mi vida, enfrenté un periodo de adversidad cuando fui encarcelado injustamente. Fue una experiencia que marcó profundamente mi existencia y mi obra, ya que me sumergió en un abismo de dolor, angustia y soledad. En la prisión, el tiempo parecía detenerse y cada día se volvía una eternidad cargada de sufrimiento y desesperanza. La dureza de las condiciones de vida, la falta de libertad y la injusticia que enfrentaba me sumieron en una profunda introspección y reflexión sobre la condición humana y la fragilidad de la existencia. Sin embargo, a pesar de las dificultades, mantuve mi fortaleza interior y mi fe en la justicia y la libertad. Fue en esos momentos de oscuridad y desolación donde encontré la inspiración para plasmar en mis escritos la intensidad de mis emociones y pensamientos más profundos. Mi experiencia en la cárcel se convirtió en una fuente de inspiración para mi obra, en la cual exploré temas como la injusticia, el sufrimiento, la soledad y la lucha por la libertad. A través de mis escritos, busqué dar voz a los que no tienen voz, denunciar las injusticias del mundo y transmitir un mensaje de esperanza y resistencia. En cuanto a mi obra, Cera, es un cuento contenido en el libro Escalas, publicado en 1923, donde además de Cera se encuentran contenidos otros relatos. Reseña el apostador chino en Cera, sabe del riesgo al perder cantidades exorbitantes de dinero, siendo ese el atractivo del juego. Sin embargo, cuando su vida depende de una tirada de dados, su suerte parece poca cosa frente al destino. Vemos así a alguien que consigue burlar mediante trampas el inminente destino de su colectividad, sin embargo, ¿eso puede durar? Se observan tres personajes: Chale, el narrador, el forastero. Chale es el personaje principal. Chale, un negociante de opio, es a la vez un apostador, un tramposo y embaucador. Sus grotescas características son descritas sin censura por el narrador. Son estas características las que dotan al personaje de complejidad. Características de la obra. Nos muestra un ambiente marginalizado, un submundo que gira en torno a los vicios y características exageradas y grotescas del personaje principal. Podría sugerirse en este relato y en los otros cuentos contenidos en Escalas esbozos de lo que sería la novela policial. Acá os muestro esta interesante infografía realizada por el grupo número 5, donde se ve varios de los detalles de Cera que he venido narrando. Espero que esta breve narración te haya permitido adentrarte un poco más en mi mundo como educador, prisionero y escritor. Si deseas saber más sobre mi vida y obra, estaré encantado de seguir compartiendo contigo.
A continuación la entrevista a un abogado que comentará sobre Cera y su interpretación. A continuación presentamos la entrevista hecha al abogado Luis Fernández Iparraguirre, quien con suma voluntad nos brinda su ayuda y va a contestar ciertas interrogantes sobre la obra Cera que previamente ha examinado. ¿Qué mensaje crees que Vallejo intentaba transmitir a través de esta obra? Lo que pasa es que es confusa. En sí, el autor solo muestra o sea, cómo alguien siempre se sale con la suya, ¿no? Por decirlo así, con el tema este de Chale. Y bueno, pues llega un momento en el que te amenazan y la supuesta suerte que tienes no funciona, no se aplica, ¿no? Pues yo creo que lo que intenta decir es que no siempre vas a tener la supuesta suerte, no siempre vas a poder hacer trampa, ¿no? ¿Cómo crees que influye Cera en la obra actual de escritores? En la narrativa moderna, se podría decir, ¿no? Posterior a Vallejo. Lo que pasa en sí es que Vallejo es un maestro, pero actualmente no veo reflejado no lo veo reflejado en muchos escritores, no se ha perdido esa forma de narrativa que él tiene, porque su narrativa es muy rimbombante, es muy adornada, por decirlo así. Bueno, lo que nosotros a lo largo de la investigación observamos es que algunos autores, cuando lo han analizado, lo que nos dicen es que él es la antesala a lo que sería la novela policial, ¿no? Relatos como Cera y varios que se encuentran en escalas, como que iban en esa línea. ¿Tú opinas lo mismo? ¿Crees que sería un precedente a lo que se podría tomar así, pero o sea, actualmente, como tal, bueno, acá no se desarrolla mucho el tema de novelas de arte. Claro, los entonces autores todavía no. Los autores peruanos, Vargas Llosa. De autor Vargas Llosa. Claro, bueno, y él no tiene la misma narrativa, o sea, tiene una narrativa completamente opuesta a Vallejo. Sí, él es más crudo. Personal, le ha causado Cera. ¿Cuál es el pasaje que crees que ha impactado más en tu persona? ¿Por qué? El tema de cómo Vallejo siente el ambiente, ¿no? O sea, creo que hay momentos en los que una persona sí siente como que todo el entorno describe, ¿no? Claro, cómo describe el ambiente, porque a veces uno para sí se lo forma en la cabeza, a veces no en un solo, no describiendo esta escena, ¿no? Sino posiblemente en un juego, que es una cátedra también, ¿no? Tú tienes una imagen de cómo se está desarrollando alrededor tuyo la escena, y eso creo, cómo describe eso para sí es muy interesante. Respecto a los personajes, ¿crees que la narrativa de las personalidades está bien descrita? Sí, considero que sí. Bueno, desde que menciona el tema de que Chale forja sus mismos dados, pues lo hace muy interesante. Y también el tema de que empieza bastante crudo él al hablar de los guinques, ¿no? Creo que son fumaderos de ese tiempo. Continuando con las preguntas. Desde tu profesión, ¿qué crees que se podría aplicar en este cuento? O sea, ¿qué figuras legales se observan? La estafa. La estafa, claro. Y bueno, en ese entonces era penado también, en la época en la que está situado. No hay mucho, bueno, en nuestro país no hay tanta legislación de ese entonces, ¿no? Claro, actualmente incluso el tema de la estafa es algo que hay que dar recompensas, o sea, propiamente dicho sí, porque por ejemplo tiene que haber manifiestamente una voluntad, ¿no?, de querer engañar.
Exacto. Y eso se observa en el personaje principal de Charlie, ¿no? Sí, sí se nota, sí se entiende, porque, eh, como te digo, siempre buscaba los juegos altos y perdía, entre comillas, del puesto, ¿no? Pero era para eso, para que los juegos altos siempre salgan los juegos, ¿no? Por eso que cuando lo amenazan, pues, no tiene de otra, ¿no? Entonces, se pone nervioso y pierde. ¿Tú crees que el personaje que lo apunta con el arma es parte de su imaginación o en verdad estaba presente? O sea, o era alguien que físicamente estaba llegando y lo amenaza. ¿Crees que es su conciencia hablándole? Por eso falla el tiro. No sé, no lo interpreto como tal. Pareciera que sí, de verdad, o sea, puede ser una persona que... Porque menciona la imagen de que se miran fijamente. O sea, no creo que en la cabeza de Vallejo sean dos personas imaginarias, ¿no? O que Vallejo sea el mismo chaleco, ¿no? No creo. Pero sí creo que considero que es una persona que no está tan de acuerdo con él, porque hasta mencionan que la persona como tal, pues, había como cierta riña entre ellos, ¿no? Ya. O sea, es un enemigo, se podría decir. Entre comillas, ¿no? Que llega Porque hablan de que se miran con cierto recelo. como que ya existiera Es algo. más, es como, claro, porque él se intimida, ¿no? Bueno, según el relato, ¿no? Se intimida. Yo creo que en la última parte, entonces faltaría una continuación, ¿no? De ese relato. Nos quedamos en ascuas. Nos faltó. Lo que pasa es que, o sea, la finalidad como tal es mostrar de que no siempre vas a poder engañar a todos. Siempre en algún momento va a reventar, como dicen, ¿no? De caja. No hay crimen perfecto. En este caso, tal cual. Siempre hay de dónde coger. Con esto doy por finalizada la entrevista, agradecerte tu tiempo y tu voluntad como para contestar estas preguntas que salen de lo cotidiano. Y muchas gracias por apoyar a mi grupo en este proyecto. Gracias. Agradecemos la atención brindada y esperamos que nuestro proyecto haya sido de su agrado. Hasta luego. Dadme una piedra en que sentarme. Pero dadme, por favor, un pedazo de pan en que sentarme.